Hola, mi nombre es Oscar Urrego. El día de hoy voy a hacer un análisis académico sobre la película Cortina de Humo de 1997. Lo hacemos en el contexto de la materia de función pública colombiana y comparada de la Escuela Superior de Administración Pública. La película nos lleva a hacer una reflexión de lo que verdaderamente se cuentan en los medios de comunicación o lo que verdaderamente quieren los gobiernos y el Estado que nosotros veamos. ¿Sí? Entonces empieza con el presidente, que el presidente de los Estados Unidos se había involucrado en un caso de escándalo sexual y convoca a su grupo de prensa para que pues logren sacarlo de este embrollo. Eh, digamos que se monta todo un show mediático para distraer toda la opinión pública y lograr así focalizar toda la atención en lo que el presidente en este caso puede hacer para sacar a Estados Unidos de una guerra y del temor de un posible conflicto con otro país. Bueno, esta película engloba un poco la discusión frente al papel que han jugado durante muchísimo tiempo los medios de comunicación en la toma de decisiones del sector público, ¿no? de toda la sociedad. Y por ello, pues creo que es muy importante esa crítica que se le hace, eh, ese papel fundamental que juega eh, tanto la manipulación de la información por parte del Estado para contársela a los medios, así como de los medios solamente por inclinarse por la noticia que sea más lucrativa, ¿no? Bien, continuando así, pues lo que vamos a evidenciar en la película es una manipulación de las masas. Se va a dar principalmente por, como lo vemos aquí en la diapositiva, por, digamos que tres ítems, o lo relacioné principalmente con estos tres ítems. La creación de noticias falsas que van a conllevar o a generar una empatía por parte de los ciudadanos a este tipo de noticias. ¿Sí? Acá se juega un poco con las emociones de las personas, con el sentir, en algunos casos con el patriotismo. ¿Sí? Entonces, digamos que un poco esas emociones van a ir configurando y van a ir motivando a que tanto todos los medios de comunicación se enfoquen en esa noticia, en la noticia de la creación de una guerra, de la atención eh, de una nueva guerra, y eso va a generar que esa manipulación de información del poder, pues de manipulación de la información, perdón, genere la conservación del poder que ellos tanto necesitan. En las dos imágenes que vemos aquí es esa creación de esa noticia falsa, inclusive en el video, en la grabación que se da en los estudios, la chica no lleva el gatito y se discute muchísimo sobre si lleva un gato, si lleva un perro. ¿Por qué? Porque estos son, digamos que los mecanismos que van a impulsar a la gente a lo que mencionaba anteriormente, esa generación de esas motivaciones que los van a llevar a impulsarse por una generación de empatía hacia lo que está ocurriendo en algo que totalmente desconocemos, ¿sí? Digamos que en una parte de la película el actor decía que no era posible saber si esa noticia era verdadera, pero tampoco era posible saber si era totalmente falsa. Entonces, en ese sentido, se jugaba un poco con las emociones de las personas para lograr este cometido de poder distorsionar el foco de atención. Bien, eh, acá vamos a ver pues unas frases que son importantes en el desarrollo de la película y que se van a centrar, digamos, en lo que
a la final quiere transmitir la misma película. Las dos primeras son parte de la creación de esta guerra y el autor, el que ustedes ven de sombrero, es el que menciona que nos acordamos de las consignas, pero no de las guerras. Entonces mencionaba cuando con la instalación de banderas, mucha gente solamente recuerda que hay que instalar la bandera, pero muchas veces no se sabe por qué tiene que instalarse la bandera. Existen muchísimos monumentos, pero pues tampoco se sabe por qué existen o para qué existen, por qué existen esas representaciones, pero generan lo que anteriormente mencionábamos, que era la motivación de las personas, un sentido de patriotismo, de unidad hacia ello. Bien, y lo segundo que él mencionaba era que la guerra era un espectáculo y la gente necesitaba muchas veces de ese espectáculo y pues para generar ese espectáculo se necesitaban muchas veces de héroes ficticios que al final de la película se creaban. Y las últimas tres frases se generan en esta discusión que vemos en la imagen, que es cuando se encuentran estas dos personas que están ideando todo este plan con una persona de la CIA, un director de la CIA, y él empieza diciéndole por qué se emprenden las guerras, ¿sí? Digamos que el señor de la CIA encuentra que todo eso es obviamente falso, gracias a los satélites y bueno, toda la tecnología que ellos tienen, y él empieza a decirle por qué se emprenden las guerras. Entonces, él le va a responder, el señor de la CIA le va a responder que es para conservar muchas veces el estilo de vida de las personas, ¿sí? Entonces, si se ve en riesgo, lo contrarrestamos con una guerra. Él le va a contestar que la guerra del futuro va a ser la guerra nuclear, ¿sí? Las tensiones sobre una posible bomba nuclear en tal país, sobre posibles misiles nucleares que puedan estar atentando contra la integridad de una nación. Entonces todo esto pues se va a ir tergiversando para finalmente decir que para emprender la guerra hay que estar preparado, las personas tienen que estar preparadas, el público tiene que estar preparado. Y como no sabemos si la guerra existe o no, porque la guerra finalmente sigue siendo lo que dice el actor, un espectáculo, eh, el público al estar enterado, al saber que son unos terroristas, que posiblemente los van a atacar, pues van a estar atentos a lo que hagan sus líderes para poderlos salvar de esta situación. Bueno, siguiente. ¿Es verdad lo que nos cuenta o es una cortina de humo que esconde realidades incómodas para el poder? ¿Sí? Vamos a ver acá pues, muchísimos casos, por ejemplo, los acercamientos que han tenido Estados Unidos y Colombia, por ejemplo, en los últimos, sobre todo en el último gobierno, para, digamos que, revivir algunas tensiones del pasado y que por un periodo de gobierno Santos pues se calmaron. Eh, Esas tensiones, ¿por qué se vuelven a rivalizar? Se vuelven otra vez tendencia. ¿Cuál es la intención? ¿Sí? ¿Por qué, bueno, por qué sucede? Eh, Actualmente con la enfermedad del coronavirus, con este virus, ¿por qué se ha dejado por parte de los medios de comunicación de investigar sobre algunos asuntos o actos de corrupción y pues digamos que en lo que principalmente se debería enfocar el periodismo en nuestro país, ¿sí? ¿Por qué no se investigan ciertas cosas que verdaderamente el país necesita? Vamos a ver, digamos acá un caso que es en particular, podríamos decirlo que la cortina de humo para disfrazar lo que daría a la final un triunfo en la presidencia. Y fue el plebiscito por la paz que se hizo en 2016. En este plebiscito ganó el no y como, tal como menciona aquí la diapositiva, pues pesaron un poco más las emociones de la gente que los argumentos. ¿Sí? Entonces,
el jugar con las emociones, como, tal como pasó en la película, y como ha pasado en todo, pues eh, genera ese apoyo o ese posible éxito a futuro de las cosas. ¿Sí? Digamos que esta victoria del no generaba un poco de tensión en el ambiente político de nuestro país y iba a la final a direccionar lo que eh, pasó, que fue la obtención de la presidencia por parte de Iván Duque. Entonces, un ejemplo claro de cortina de humo en nuestro país fue este plebiscito, la campaña, sobre todo la campaña que se tuvo del no, que fueron muchas veces de mentiras, y pues claro, es de conocimiento de todos. Bueno, y ya para finalizar, pues digamos que una de las reflexiones más importantes es, como se menciona en la jerga popular, es no comer entero, saber qué noticias son verdad y cuál es la veracidad de las noticias y si verdaderamente está sucediendo de esa manera o pues simplemente es un show mediático montado para vendernos una idea, ¿no? Entonces, ¿qué tiene relación esto con la materia que estoy cursando? Digamos que la función pública es digamos, la columna vertebral del Estado, ¿no? De nuestro Estado. Y la manipulación del poder, la manipulación de la información sobre todo, pues puede generar que una continuidad en la manera de eh, hacer política en nuestro país, pero sobre todo de administrar los bienes de nuestra nación. Entonces, un poco es la reflexión a que miremos y observemos muy bien todo lo que sucede en los medios de comunicación, pero todo lo que sucede a nuestro alrededor. Muchas gracias.